teníamos previsto ya hace un tiempo largo tratar un tema que tiene que ver con la meteorología y para eso buscamos a un experto en meteorología, que también ha sido mi profesor de meteorología y que tengo el gusto de recibir en este canal de YouTube. Después lo vamos a reproducir en el Instagram. Federico Claus es meteorólogo. ¿Sos egresado de dónde? De la Universidad de Buenos Aires. De la UBA, perfecto. Bueno, justamente eh, trabaja en Ezeiza, así que es quien reporta desde ahí en un área, digamos, importante del país, lo que está sucediendo en esa terminal aérea, pero también en la región que abarca, digamos, el espectro de la región sobre la cual se pronostica de alguna manera el clima. Vamos a ir hablando de meteorología, vamos a ir hablando después de aeronáutica y también un poco, si querés, Fede, de cambio climático, que me interesa muchísimo ese tema y tengo un compromiso con ese tema para divulgarlo y difundirlo y concientizar. Pero antes te digo, en un día, como han visto, bastante hostil en lo climático, te doy la bienvenida, calurosa bienvenida, aunque no está caluroso en este momento, a esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, fue un día bastante movido desde el punto de vista meteorológico en lo que es el centro-oeste del país. Exacto. Yo estoy aquí en la zona central, en el litoral argentino, así que bueno, estamos en el otoño del 2022, Fede, así que son episodios habituales. Sí, Son días típicos de otoño, de esas incursiones de aire frío o esos pasajes de frentes fríos que no es que llueve un rato y nada más, sino que llueve, llovizna, neblina, vientos sur fuertes, las cuestiones típicas del otoño y del invierno. buenísimo. Vamos a empezar por el principio. Y el principio sería, desde lo que es la perspectiva, bueno, que yo mucho me intereso en indagar en las redes y poder divulgar, es cómo ha sido tu experiencia de vida y tu vinculación con la meteorología. Es decir, ¿cuántos años tenés? Yo 36. Bien, 36. ¿Cómo llegás a la meteorología? Porque tampoco hay tantos meteorólogos en la Argentina, ¿verdad? No, somos pocos. Es un campo laboral bastante acotado, que tiene pocos empleadores, ¿sí? El mayor empleador es el Estado Nacional, a través del Servicio Meteorológico, del Servicio de Hidrografía Naval, algunos que otros en el INTA, en el Ministerio de Agricultura. La mayoría llegamos con las mismas inquietudes científicas, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo ya desde chiquito, desde los 8 o 10 años, que me empecé a leer sobre todo lo que tenía que ver con astronáutica, aviones, viajes espaciales, astronomía y bueno, y también meteorología, ¿no? A través de las enciclopedias que comprábamos en casa, Anteojito, Villiquen, cosas que fui heredando de mis papás, que había por ahí, leía de ese campo científico que, ya todo, yo digo siempre, todo lo que sea mirar para arriba a mí siempre me gustó. Desde los aviones, desde la astronomía, la meteorología, siempre fue cosas que me llamaron la atención. Y bueno, después cuando decidí para dónde quería enfocar mi futuro laboral al final del secundario, conocí algunos, conocí cómo era el trabajo de un meteorólogo en la facultad, que fue lo primero a lo que tuve acceso, y bueno, y me incliné por ese lado. O sea, lo que me llamó la atención fue cuando fui a las charlas de orientación vocacional en la facultad, nos decían los meteorólogos, no hay meteorólogos desocupados, o sea, todos tienen trabajo, en uno o en otro campo, o sea, en el campo de la investigación o en el campo operativo, hay trabajo, había trabajo, todavía hay trabajo, porque siempre se necesita gente. eh, y bueno, es una carrera federal, eso también me llamó la atención porque podía desempeñarla también en varios lugares del país, o sea, si bien el servicio meteorológico y gran parte de las entidades estatales
atienden en Buenos Aires, después uno se va enterando que puede desempeñar también la carrera en oficinas meteorológicas en el interior, en INTAs que están distribuidos a lo largo de todo el país, y bueno, también en menor medida hay algunos que otros meteorólogos trabajando en el campo privado, más que nada en sectores vinculados a la energía o al agro, son pocos pero hay, que pueden desempeñar sus tareas en cualquier parte del país. Entonces eso también siempre me llamó la atención, que uno podía trabajar como meteorólogo, o sea, como eh, investigador, pronosticador del tiempo, eh, en distintos lugares del país. Y ni que hablar los observadores meteorológicos, que también es una rama bastante amplia de la meteorología en Argentina, que no es un profesional universitario, sino que es un profesional que, que tiene un secundario completo o un terciario y que quiere tener como actividad extra trabajar como observador meteorológico en las distintas estaciones meteorológicas que hay a lo largo del país. Vos particularmente trabajás en Ezeiza. No en una estación meteorológica, la estación meteorológica es donde está el observador en el campo de observación. Yo trabajo en una oficina meteorológica, que son las oficinas que están en algunos aeropuertos, en particular en el país, que tienen pronosticadores de turno. Y ahí permaneces un turno haciendo, obviamente, el pronóstico, digamos. O sea que de ese pronóstico que vos hacés dependen las operaciones aéreas, básicamente. O sea, serías como la cara, digamos, de dar a conocer cuándo puede operarse y cuándo deben suspenderse las operaciones aéreas del aeropuerto. No, no solo de Ezeiza en tu caso, ¿no? No, en particular la oficina de Ezeiza vigila Ezeiza y otros 6 aeropuertos más en lo que es la región, la FIR Ezeiza, ¿no? Junto con Aeroparque, con los pronosticadores que están en Aeroparque, entre las dos oficinas controlamos todo lo que es gran parte del centro del país. En particular Ezeiza hace el pronóstico de Paraná, Sauce Viejo, Santa Rosa en La Pampa, Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y Chapelco, en el oeste de Neuquén. Bien, esa es la zona, digamos, que vos denominás o que se denomina en meteorología FIR, digamos, que es un Claro, espacio en aéreo meteorología y en aeronáutica, en y en el mundo aeronáutica. Es un aeronáutico. espacio aéreo, digamos, sobre el cual ustedes observan, digamos, las condiciones, obviamente. Observamos, las vigilamos y hacemos los pronósticos. Junto con Aeroparque, que la gente de Aeroparque se encarga de Aeroparque, de Rosario, de vez en cuando de Mar del Plata, Bariloche, Neuquén. O sea, estamos divididos en nuestro trabajo en dos. Bien, buenísimo. Bueno, sería el rostro del pronosticador de turno, digamos, cuando tenemos que volar. Hay una temporada del año en la que los fenómenos molestan más, interrumpen más la aeronavegación o regularmente a lo largo del año. Estamos hablando de la zona central del país, porque después podríamos hablar de la Patagonia, que es otro escenario diferente para el pronóstico, ¿no? Pero de la zona central del país de la República Argentina, ¿hay una zona en la cual haya mayor vulnerabilidad, digamos, para la interrupción de las operaciones aéreas? Yo creo que hay distintos tipos de fenómenos. En el verano, dadas las características de la circulación y los fenómenos que se dan en el verano en el centro del país, el fenómeno meteorológico, que es más frecuente y también más molesto en cuanto a las operaciones aéreas, es la presencia de tormentas o de nubosidad convectiva, tanto en la primavera como en el verano e inclusive en el principio del otoño. Se desarrollan tormentas en todo lo que es el centro del país que hacen que muchas veces las operaciones sean limitadas o tengan que ser desviadas por la presencia de estas tormentas que ponen en peligro la operación aérea, más que nada de aeronaves más pequeñas que son más vulnerables a estas tormentas, que no tienen radar meteorológico. Las grandes aeronaves a lo mejor los pueden esquivar, pueden pasarles por arriba o pueden esperar a que una tormenta pase, pero bueno, las aeronaves de menor envergadura son todavía más vulnerables.
Después en la época más fría, en otoño, invierno, inclusive hasta en una parte de la primavera, el fenómeno eh, más molesto muy probablemente sea la niebla o las neblinas producidas por las noches frías en las que la temperatura disminuye en forma importante, las noches largas, despejadas, con poco viento, típicas de la temporada fría en esta parte del país, ¿sí? Más que nada, qué sé yo, la región pampeana más que nada, o el noreste argentino. En general, la ocurrencia en la madrugada de reducciones de visibilidad que dificultan la aeronavegación, y hasta que el sol o el viento en las primeras horas de la mañana no hacen su trabajo, hacen que todos los vuelos tengan que, o por lo menos los vuelos que son visuales, que tengan que esperar a que las condiciones mejoren. Correcto, claro. Es un escenario diferente al de la Patagonia. Hablábamos en las clases, nos contabas, digamos, experiencias de los aeropuertos de Patagonia, en donde son otras las condiciones, porque obviamente, como todos sabemos, climáticamente hablando, es una zona con condiciones más adversas. Y se habló puntualmente en alguna de las clases del aeropuerto de Ushuaia. Difícil de pronosticar el aeropuerto de Ushuaia. Recuerdo que en una clase aludías al trabajo que requiere en un aeropuerto, que además también desde el punto de vista aeronáutico es un aeropuerto que requiere de bastante entrenamiento para los aterrizajes y los despegues también, ¿no? De parte del piloto que esté a cargo de la Sí, operación. hasta donde sé, no cualquier piloto está habilitado para volar en Ushuaia, por lo menos de las líneas comerciales. Em, Ushuaia, Esquel, son lugares que, más que nada Ushuaia, que Ushuaia por la ubicación que tiene una alta variabilidad dentro del mismo día. Uno puede tener vientos intensos que luego disminuyen, cambia la nubosidad, hay ocurrencias de fenómenos de corta duración, pero intensos, por ejemplo, chaparrones, nevadas, que reducen la visibilidad, bajan el techo de operación en forma abrupta, después vuelve a mejorar, sopla otra vez viento y así es, a veces Ushuaia tiene una gran variabilidad por la ubicación que tiene, ¿no? Es el extremo sur de Sudamérica, casi en las puertas de la Antártida, ahí apenas al norte del pasaje de Drake, entonces es muy cambiante, geográficamente también tiene una ubicación distinta a todo lo que trabajamos en Argentina, es la única ciudad que está del otro lado de la cordillera de los Andes, entonces todas esas cosas le imprimen muchas particularidades a Ushuaia. Bien. Bueno, con relación a lo que es el clima y la meteorología, puntualmente como ciencia, vos referiste un poco acerca de tu propia experiencia vital, lo que yo llamo experiencia vital, experiencia de vida, de cómo llegaste a la meteorología y a la UBA, ¿no? En donde cursaste y convertiste en meteorólogo. Eh, ¿Ha tenido la meteorología también un avance importante como ciencia, con reconocimiento científico? Yo que vengo de las ciencias sociales y humanas, también vengo de disciplinas que han requerido mucho más tiempo para incorporarse dentro del campo científico seriamente, digamos, para ser reconocidas. Y la meteorología ha sido en los últimos años una de esas ciencias o disciplinas que han alcanzado posicionarse en el campo científico y, como vos bien referís, poder tener la oportunidad de desarrollar la carrera en distintos ámbitos que a décadas atrás no hubiera sido posible, ¿no? ¿Cuál es la complejidad
de la meteorología como disciplina que la gente común, digamos, que no conoce tanto el tema, a veces incluso hasta subestima? La meteorología tiene varias particularidades que otras ciencias naturales y exactas em, no tienen. Para empezar, es una ciencia relativamente joven. Cuando uno lee historia de las ciencias naturales, como por ejemplo de la física, de la biología o la química, uno lee antecedentes de a veces no solo cientos de años, sino a veces, como en el caso de la astronomía, miles de años donde hay documentadas eh, temas históricos, científicos. En cambio, la meteorología es una ciencia relativamente joven, donde tendrán las mediciones científicas y los antecedentes más eh, serios en cuanto a cuestiones meteorológicas tendrán 300, 400 años. Las o los datos observados más largos que hay tendrán 100 años, 200 años en algún caso muy extremo. Después hay testimonios, por ejemplo, de eh, pequeñas eras glaciales, o a través de testimonios uno sabe que en tal lugar se cosechaba tal cosa, entonces uno sospecha que a partir de eso el clima en esa época era de una determinada manera. Entonces la meteorología es relativamente joven. Y ni que hablar lo que cambió en los últimos 40 años y en los últimos 20 años. En los últimos 40 años se introdujo todo lo que es la era satelital en la meteorología. La meteorología cambió un montón a partir de la información satelital. O sea, antes lo único que uno tenía era información a partir de globos que se lanzaban puntualmente en algunos lugares, o de datos meteorológicos en superficie, o sea, de estaciones meteorológicas que estaban dispersas a lo largo del globo, y esa información se compartía. A partir de los años 70 esto cambió abruptamente, porque con los satélites meteorológicos se pudo barrer todo el globo, se pudo obtener mediciones a partir de satélites, y ni que hablar con los avances de la computación. Cuando yo entré en la carrera, en el año 2004, había contadas páginas de internet que uno sabía y la tenía guardada en los favoritos. Primero, tener internet era todo un tema con el dial-up, y Sí, o a lo sí, mejor sí. usar la internet de la facultad, y tenía los favoritos, o tenía anotado en un papel a dónde entrar y buscar los modelos de pronóstico o dónde buscar información de trabajos científicos de meteorología. Y en el año 2004, cuando yo entré, la principal herramienta de pronóstico, que era el modelo estadounidense, tenía una resolución de casi 1 grado, o sea, un poco más de 100 kilómetros. O sea, los puntos en los cuales resolvía las ecuaciones que regulan el pronóstico del tiempo estaban cada 1 grado. O sea, era el mismo pronóstico para Buenos Aires que para Zárate, o era exactamente el mismo pronóstico para Sauce Viejo que para Paraná y que para Rosario. Era todo lo mismo. Hoy en día, con el avance de Internet y el avance de la computación y el avance de la meteorología como ciencia, uno ya tiene en su celular el pronóstico del tiempo. Es una aplicación, no tiene el enriquecimiento de un profesional, pero uno abre el celular y te dice el pronóstico para todo el día. Y ese pronóstico no sale ya de un centro meteorológico como el centro estadounidense, sino que hay varios centros mundiales de pronóstico que eh, dejan gratis, o a un bajo precio que las aplicaciones eh, se dignan a pagar, para que uno tenga acceso a pronósticos cada vez más precisos, ¿sí? O con más detalle. Y ya el punto ese en el cual se calculan los pronósticos ya no es más de 100 kilómetros, sino que es de decenas de kilómetros. O sea, que uno distingue mi ciudad de la que está a 20 kilómetros, porque tienen temperaturas distintas, más que nada en lugares donde son contrastantes. Cambió muchísimo la meteorología y va a seguir cambiando mucho. Y también cambió mucho, no es solo desde el punto de vista operativo, que es todo esto que te estoy diciendo del pronóstico del tiempo, sino desde el punto de vista de investigación. Eh, Hoy en día, desde el rubro en investigación, hay un montón de campos, no solo el pronóstico del tiempo, sino todo lo que es eh, la meteorología vinculada al agro, y los estudios que tienen que ver con cómo el agro está relacionado con
en la meteorología, con el cambio climático, con estrategias de, por ejemplo, de en qué fecha plantar un determinado cultivo para aprovechar mejor el agua, las temperaturas, la radiación. Se ha avanzado mucho en todo lo que son los estudios de, por ejemplo, en qué parte del país poner paneles solares, porque se ha hecho un gran relevamiento, no solo a partir de observaciones en tierra, sino a partir de observaciones satelitales de dónde son los mejores lugares para tener la mayor cantidad de horas de sol, la mayor cantidad de radiación. em, Estudios así como el que te digo, hay un montón. Se ha avanzado mucho en todo lo que es el pronóstico climático. O sea, ya no solo el pronóstico a 3 7 días, 10 días, sino el pronóstico de tendencias climáticas a meses, ¿sí? Hacia adelante, en base a entender mejor cómo funciona eh, el sistema. En realidad la atmósfera es un sistema acoplado que está acoplado con todo lo que le pasa a los océanos. Pasa algo en los océanos y la atmósfera responde. Y a la vez, cuando la atmósfera responde, los océanos vuelven a responder a los cambios atmosféricos. Lo que pasa es que al océano le lleva mucho más tiempo, ¿sí? Porque tiene otra dinámica, reaccionar a esos cambios. Y todos esos cambios en los últimos 30 años, eh, todo el avance que se ha hecho en ese campo de investigación ha sido asombroso. Y en base a eso tiene mucho que ver a compartir información, ¿sí? Antes el acceso a trabajos científicos, uno tenía que esperar a que le llegue la revista impresa en papel, había revistas en particular que eran las de más renombre, después había todo un montón de mundos de revistas en papel, que era como un mundo oscuro al que uno no tenía acceso y tenía que depender de contactar al autor o que alguien vaya a un congreso en un país extranjero y que se traiga una copia de esa revista. Hoy en día con, por ejemplo, Google Scholar, sí que es una manera de buscar trabajos científicos con Google, uno tiene acceso a trabajos que antes no tenía. Los mismos autores muchas veces hacen páginas de internet en donde suben copias de sus trabajos. Em, la verdad que el mundo de la meteorología en los últimos, desde que entré yo a estudiar en el año 2004, o sea, ya vamos casi 20 años, cambió asombrosamente y lo que va a cambiar en los próximos 10, creo que no, ni nos lo imaginamos. Es No sé si eso interesante, responde tu pregunta o fue sí. demasiado amplia la No, no, respuesta. fue una pregunta bien respondida como buen profesor de meteorología que sos. Además, yo quiero también en esta entrevista tratar de acercarle a la gente algunos conceptos centrales de la meteorología y aprender todos, digamos. Más allá de que a mí me fascina esto, junto con la aeronáutica, y es a lo que estoy ahora abocándome mucho a estudiar, pero me Es que yo respondiste creo que la muy claramente. meteorología nos como que nos atraviesa a todos sin querer, porque más allá de ser un tema de, de hablar a lo mejor como para sacar un tema de conversación, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, desde qué ropa ponerte a organizarte para el fin de semana, a ver si vas a cortar el pasto, a hacer un asado, o vas a hacer un guiso porque vas a hacer frío, o cuándo lavar la ropa, cosas así, sin querer nos atraviesa a todos, por más que no nos guste, por más que no nos pongamos a estudiar eso como una carrera científica o como un trabajo. Sin querer nos atraviesa a todos. Sí, yo vengo de una zona rural muchos años y entonces la observación del clima era esencial para la planificación de las actividades agrícolas-ganaderas, digamos, en mi familia, digamos, de la que vengo. Así que he crecido también con esa observación, más las ayudas de la radio, de la televisión, con los pronósticos diarios que siempre existieron, seguramente bajo ese formato anterior que vos referías, que era bastante primario a lo que es hoy día el poder realizar un pronóstico del tiempo. A su vez, a partir de la observación, digamos, innata por el lugar de origen, digamos, más allá de que hace muchos años que no resido en zonas rurales, he ido percibiendo que hay cambios con relación al tiempo, por ejemplo, a cuando yo era chico, ¿no es cierto? Y cuando lo hablo con otras personas de mi misma edad, por ejemplo, coincidimos en lo mismo. Lo cual
la pregunta viene a plantearte si realmente hay un cambio climático, si hace menos frío en la zona. Vamos a hablar, tenemos que circunscribirnos a la zona central de la Argentina porque es mi experiencia directa, y entonces quiero abordarlo desde ese lugar, digamos, desde la experiencia cotidiana que tenemos acá, que percibimos que cada vez hace menos frío, por ejemplo, y que los veranos son mucho más calurosos. ¿Es real esta tendencia? ¿Qué podemos decir, Fede, acerca del cambio climático? Bien, vamos primero por partes. Em, la meteorología dentro, ¿sí? Es una gran ciencia que abarca em, todo lo que es el pronóstico del tiempo, ¿sí? Que es lo que uno escucha en la radio, y después tiene la climatología, que es, muchas veces se confunde el tiempo con el clima. El clima, propiamente dicho, es las condiciones meteorológicas en un lugar en un plazo largo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en decenas o cientos de años, ¿sí? Entonces, cuando alguien te dice pronóstico del clima, en realidad te debería estar diciendo el pronóstico a meses o años, ¿sí? Cuando uno habla de cambio climático, tiene que entender que está hablando de cambios en la condición meteorológica en un lugar que llevan años, ¿sí? Que transcurran y que sean evidentes. Lo que uno sabe a partir de una parte de la meteorología que se la conoce como paleoclimatología, ¿sí? Que es el estudio de cómo ha cambiado el clima a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? Que eso se estudia no porque haya habido gente que estaba ahí midiendo, sino que se usan lo que se conocen como proxy datos, o sea, son inferencias en base a otra información. Por ejemplo, ¿sí? En base a testigos de hielo que están en la Antártida, uno puede reconstruir en base a ciertas propiedades físico-químicas que tiene ese hielo. ¿Sí? Cuando uno hace una perforación muy profunda en la Antártida, se sacan esos testigos de hielo y en base a eso se reconstruye el clima, por ejemplo, del pasado en la Antártida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el análisis de fósiles, ¿sí? En base a la distribución de fósiles y de qué tipo de fósiles sean y dónde uno lo encuentra, uno puede saber que en determinado lugar había un determinado tipo de clima hace, no miles, millones de años atrás. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los anillos de los árboles. Entonces, en base a eso, la paleoclimatología ha reconstruido hacia atrás, ¿sí? Todo lo que es los diversos climas que ha habido en la Tierra, ¿sí? Y también ha reconstruido una especie de serie de temperatura media de la temperatura de la Tierra. Entonces lo que vemos en esas series históricas de no de miles sino de millones de años de la temperatura es que el clima en la Tierra siempre fue muy cambiante, ¿sí? Con subidas, bajadas en las que ha habido glaciaciones, ha habido épocas en las que la temperatura sube, después vuelve a bajar, pero el clima siempre fue variable. El problema en los últimos cientos o inclusive miles de años es la presencia del ser humano. Y más que nada en los últimos 200 a 300 años en las que el ser humano ha agregado, ¿sí? Al cambio climático propio que tiene la Tierra por cuestiones físicas de la atmósfera, por variaciones de la órbita terrestre, por variaciones en la actividad solar, le ha agregado un input, ¿sí? O sea, a lo mejor una palabra inglesa no estaría bien, sino que le ha agregado un factor más al sistema atmósfera, alterándolo más que nada en su composición, ¿sí? Ha avanzado no solo en liberar ciertos gases a la atmósfera, sino que ha avanzado en modificar la geografía, ¿sí? Donde antes había un determinado uso del suelo, el hombre, debido a las actividades económicas, ha modificado el uso del suelo, entonces ha modificado cuencas hidrográficas completas, ¿sí? Entonces, ya no solo al cambio climático que en sí mismo sufre la Tierra en forma no periódica, sino que de vez en cuando tiene oscilaciones en la temperatura y en la composición de la atmósfera, le ha agregado un factor más y ese factor ha sido muy importante
según los estudios del IPCC, en los últimos por lo menos 150 años, que es el, el avance más importante en cuanto a la cantidad de población, al desarrollo industrial y a la modificación del ambiente por parte del hombre. Pero sí, el clima siempre ha cambiado y en los últimos años nosotros hemos contribuido largamente en que esto se note. En cuanto a lo que vos me decías del frío, particularmente, lo que se ha estudiado en base, como te dije antes, la meteorología es una ciencia joven, entonces nosotros tenemos una reconstrucción de lo que ha pasado, una reconstrucción aproximada de lo que ha pasado en miles de años, pero la precisión más grande la tenemos en los últimos 100 a 150 años, en donde la medición de los factores meteorológicos ha sido bien estricta en cuanto a cómo hacerla, cuándo hacerla, con qué instrumental hacerla. O sea que tenemos de cómo ha cambiado el clima en el mundo 100 a 150 años de datos bien precisos y muy exactos en los últimos 40 con el advenimiento de la era satelital. Lo que sabemos es que las variables meteorológicas, ¿sí? A nivel climático han cambiado, y han cambiado no solo su valor medio, o sea, si yo agarro 30 años de datos y saco un promedio, ese se ha modificado, sino que también la distribución de los valores, o sea, qué tan seguido se da algo, ¿sí? También se ha modificado. O sea, lo que antes era una ola de calor o una ola de frío o una lluvia intensa que antes pasaba una vez cada 100 años, ¿sí? O una vez cada 50 años, eso se ha modificado. Entonces, ahora, como la distribución de estos fenómenos ha cambiado, empiezan a darse más seguido, ¿sí? A lo mejor entonces uno dice, bueno, no hace tanto frío, ¿sí? O a lo mejor no hace los calores que hacía antes, o llueve más o llueve menos, sino que además, cuando por ejemplo entra una ola de frío, ¿sí? O se da una ola de calor, esta ola de calor es más extendida en el tiempo que antes, o la ola de frío a lo mejor es más, tiene temperaturas mínimas más bajas que la que tenía hace 20, 30, 50 años. O cuando llueve, ¿sí? A lo mejor llueve, ha cambiado un poquito cuando llueve en el promedio, pero cuando llueve, llueve como muy intenso. Entonces, a eso se refiere el cambio en la distribución de los fenómenos, ¿no? O sea, a lo mejor la media cambió un leve porcentaje, pero cuando se da un fenómeno se da con mayor intensidad. No sé si se entendió el tema de la media de los fenómenos y la distribución puntual la ocurrencia puntual de un fenómeno que es particularmente más intenso ahora que hace 20, 40 o 50 años atrás. Pero antes te digo, ¿qué es el fenómeno niña y niño? ¿En qué se diferencian? Y puntualmente, ¿por qué estamos tan pendientes de uno y otro?